Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? Dios es bueno, ¿lo cree? Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, Señor, por permitirnos poder estar aquí. Gracias por cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Queremos, Padre, como cada oportunidad que nos das de estar en este lugar, ser enseñados por ti. Hemos venido, Señor, a glorificar tu nombre, hemos venido a bendecirte a ti, Señor, pero también hemos venido, Señor, a conocer más y más de ti, Señor. Padre, por tu Espíritu Santo, revélanos tu palabra en esta mañana, en todo este día, todas las actividades que se tengan que realizar. Señor, den gloria a ti, Padre. Muchas gracias en tu nombre, que es por sobre todo nombre, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pues continuamos, hermanos, con nuestra enseñanza ahí en Corintios, en la epístola a los Corintios. ¿Cómo vamos hasta hoy? ¿Bien? ¿Sí seguimos aprendiendo? Es el objetivo. Ahora, no solamente poder escucharlo, plasmarlo en nuestras notas, sino pedirle sabiduría al Señor para que nos dé, ¿verdad?, la capacidad de poder ponerlo en práctica. Amén. Ese es el objetivo primordial o principal. Y vamos, estamos en el capítulo 3 ahí de la primera carta a los Corintios. Es nuestra plática número 25, la del día de hoy. ¿Sí las lleva en orden? ¿Sí las están numerando? Ok. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, y estuvimos leyendo ahí el versículo 12. Dice desde el 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Verso 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Y vamos a ver esta parte. Ya vimos el 2, el 13, ¿verdad? Y vemos cómo ahí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, de cómo sobreedificamos sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Amén. Ese fundamento ya está ahí, sí, es Cristo Jesús, y lo que estamos edificando sobre ese fundamento. Hace 8 días hablamos en relación a estos dos versículos, pero vea lo que dice el 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Sí? Entonces ya entendemos bien que sobreedificar es lo que nos toca a nosotros hacer. Amén. ¿Sí? Cuando Pablo dice de sobreedificar, o que cada uno sobreedificó, es la obra que usted y yo estamos haciendo. Mire, Dios nos da la salvación, y el Espíritu Santo nos da la facultad para obedecer a la palabra. Esto es interesante e importante lo que acabo de decir, hermano. Escúcheme bien. El Espíritu Santo nos da la facultad para obedecer. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no obedezco, algo raro está pasando en mi vida. Porque el Espíritu Santo, hay mucha gente que dice que yo sí tengo el Espíritu Santo, pero no obedece a la palabra. Yo dudaría esto. Porque el Espíritu Santo de Dios nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros siempre nos va a llevar. Jesús mismo dijo: no os dejaré huérfanos, dejaré con nosotros al Consolador, el cual os recordará. Y no solamente recordar es, pues acuérdate lo que dice la Escritura. No, sino que nos llevará a poder obedecer todas y cada una de las palabras que Jesús dejó escritas. Amén, hermanos. Entonces Dios nos da la salvación, el Espíritu Santo nos da la facultad para obedecer y para vivir en santidad. Tú y yo por nosotros mismos no podemos vivir en santidad, porque nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana nos lleva siempre a hacer lo malo. Siempre, vea, desde que nacemos, vea a los pequeños, desde que nacen, ¿verdad? Ya traen implantada esa naturaleza que cuando comienzan a tener uso de razón, normalmente se inclina a hacer lo malo.
¿Sí? ¿Ha visto a un pequeñito? Decimos, ¿qué pecado cometió el niño? Pues nada, pero cuando comienza a tener ya un poquito de edad, lo primero que hace es la envidia, se refleja ahí en el corazón del niño, ¿cierto o no? ¿Sí? Por naturaleza. ¿Sí? Entonces, nosotros por nosotros mismos no podemos vivir en santidad, hermanos. Es un error creer que, pues yo sí voy a orar, yo voy mejor me voy a apartar y lo voy a hacer yo solo porque yo quiero vivir en santidad. No, no podemos nosotros pasar por alto la palabra de Dios y pretender vivir en santidad. Esto es un error. Y mucha gente ha pretendido hacer las cosas por sí mismo, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetirlo, por su sentir, por su creer, por su pensar, y lo lleva a hacer esas cosas, hermanos, sin la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y sin la guianza del Espíritu Santo de Dios, hermanos, usted y yo no podemos agradar al Padre, no podemos obedecer al Padre. Amén. Esto es importantísimo. Esto tenemos que tomarlo en consideración, hermanos. Dios nos da la salvación y el Espíritu Santo la facultad para obedecer y vivir en santidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, y todo proviene de Dios. Usted y yo no entramos aquí para nada. Escúcheme bien, para nada. ¿Sí? Solamente en la disposición de nuestro corazón, y es la que Dios mira. Pero mire, Dios nos da la salvación, Dios nos da su Espíritu Santo, y vea lo que dice ahí el versículo 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Mire, todavía Dios nos da todo y todavía nos promete una recompensa. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué Dios tan bueno tenemos usted y yo? Amén. Que todavía hasta nos recompensa. Mire qué hermoso es eso. ¿Sí? Dios lo hace todo. Diga conmigo, Dios lo hace todo. Amén. Dios hace todo en nosotros. Y esta recompensa de la cual habla aquí el versículo 14, viene de una palabra, ¿verdad? O el original griego significa galardón, galardonar. ¿Sí? De eso habla. ¿Sí? Entonces, qué hermoso es esto. Mire, cuentan la historia de un hombre que miró, estaban unos albañiles ahí trabajando, y este hombre los miró y entonces se acercó ahí a donde estaban los albañiles y llegó con uno de ellos y le dijo: oye, ¿qué estás haciendo? Y el albañil volteó y le dijo: pues, ¿qué no ves? Estoy pegando ladrillos. ¿Sí? Dice: ok, está bien. Siguió más adelante donde estaba otro albañil y le preguntó: oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Y este albañil volteó, sonrió y dice: estoy haciendo una bellísima mansión. ¿Sí? Y apenas estaba pegando ladrillos igual que el otro. Pero vea la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Uno, ¿verdad? Pues, ¿qué no ves? Estoy pegando ladrillos. Y el otro dice: estoy edificando una bellísima mansión. ¿Sí? Y entonces este hombre se quedó, ¿verdad? Pensando en eso. Hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo usted y yo? ¿Pegando solamente ladrillos o edificando un edificio donde more, donde habite el Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál sería nuestra respuesta hoy? ¿Como el primer hombre, el primer albañil, o como el segundo albañil? ¿Sí? ¿Cómo estamos construyendo? Porque mire, la respuesta de los que ponen ladrillos nada más es: ay, tengo que dejar de pecar. Ay, tengo que dejar de hacer esto. Ay, tengo que ir a los cursos porque si no el pastor ya ves cómo se pone. Esos son los que edifican ladrillos, los que pegan ladrillos nada más. Que es una carga pesada estar en este lugar. Ay, tenemos que hacer esto, tenemos que dejar de hacer esto, hermanos, ¿qué estamos haciendo usted y yo? ¿Pegando solamente ladrillos? ¿Sí? Donde mi estancia en este lugar, me cuesta un trabajo. ¿Sí? Y nos preguntan: ¿qué haces? Pues, ¿qué no ves? Ya vine a los cursos, ¿no? Ya, para que se calme, hermano, ¿no? Ya estoy aquí, ¿no? Ya, solamente estamos pegando ladrillos. ¿Sí? Pero la respuesta del otro, ¿verdad? Que construye un edificio hermoso, ese corazón dice: tengo que ir a glorificar el nombre del Señor. Me voy a parar temprano, me voy a arreglar, voy a preparar todas mis cosas porque quiero ir a glorificar el nombre del Señor. Vea la diferencia entre el que pega ladrillos y aquel que está edificando un edificio para que la gloria de Dios descienda sobre ese lugar. Y esto no tiene nada que ver con los demás.
Esto no tiene nada que ver con los líderes, esto es del corazón de cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, ¿verdad? En el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Sí? ¿Cómo estamos edificando? Con pesadez, pegando ladrillos, así como que me falta un montón, tengo que levantar toda esa barda, tengo que hacer, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? O dejar de hacer todo esto, y ahí estamos, ¿verdad? O estamos construyendo y disfrutando cada ladrillo que se pega y hasta... ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Buenos Dios. ¿Sí? Siempre bien. Y eso que se la chiflé en inglés. Que se la voy a chiflar en inglés para que no sepan cuál es. ¿Sí? Pero mire, qué hermoso. ¿Sí? Estamos edificando, estamos construyendo. Por eso nuestra estancia en este lugar, hermanos, debe de ser por amor a Dios. Que su estancia en este lugar no sea una pesada carga. Cuando mi estancia en este lugar, cuando verdaderamente, mire, voy a estar ahí constante, voy a estar ahí a tiempo, voy a estar ahí gustoso, voy a estar ahí apasionado por Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces, tengo que, en lugar de decir, tengo que ir a buscar a Dios, tengo que decir, voy a glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos tienen una sonrisa en su rostro o ponen una sonrisa en su rostro ahora? Voltea con tu vecino y dile, glorifiquemos el nombre del Señor. Amén. Que no solamente sea, ¿verdad? Una apariencia, sino que sea en verdad. Hay muchos que solamente lo hacen en el aspecto humanista, ¿sí? La comunión entre hermanos, la asistencia aquí, ¿verdad? Por pertenecer a un grupo, por tener convivencia con la gente. No solamente, eso es parte, claro que sí, importante, claro que sí. Pero hermano, toda construcción, lejos de ser movida por conceptos humanistas, debe de ser movida por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Pablo desde el primer capítulo aquí a los Corintios comenzó así. Amén. Toda sabiduría humana no sirve, toda sabiduría de Dios es la que fortalece. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces debemos ser movidos por el Espíritu Santo. Versículo 15. Otra vez desde el 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa? Amén. Ok. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a ver de qué se trata esto. Pero antes de ver ese versículo 15, se me viene a mi mente ahorita que le dije que cuántos quieren recompensa. Se me viene a mi mente cuando los chicos, ¿verdad? Con las maestras están trabajando y les dicen, bueno, el que termine y lo haga bien, al final se va a ganar una galleta o se va a ganar un dulce. Y hay chicos, ¿verdad? Que no hacen nada y que dicen, no, ¿me das una galleta? No, no te puedo dar, ¿verdad? Un dulce, no, porque no trabajas. Entonces agarra la hoja y comienza a rayonear, ¿verdad? Rápido, y dice, ya terminé. No, así no es, tienes que hacerlo bien. Y muchas veces queremos la recompensa y nuestra forma de edificar es así, rayoneando la hoja, ¿sí? Y ya, hombre, pues ya lo hice, ¿qué quieres? No, pues que lo hagas bien. Pues así trabajo yo, así lo hago yo. No, hay que hacerlo bien. Amén. Y muchas veces queremos rayonear la hoja y decirle, aquí está, padre, ya lo hice, ¿no? Es lo que me estabas pidiendo, aquí está, dame la recompensa. No, no es así. Si queremos obtener la recompensa, tenemos que ser dedicados en lo que estamos haciendo. Amén. Hay niños que le pintan todo el contorno de un color y luego color más delgadito y luego color más fuerte. Wow, entregan unos trabajos. Su recompensa. Hay otros que les cuesta más trabajo y aunque no pintan el contorno, bueno, tratan de no salirse de la línea y lo hacen por ahí, rayan un poquito más un lado que el otro, pero se ve que se están esforzando. Amén. Dios mira la intención de cada corazón y conforme la intención de cada corazón, Dios va a recompensar. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Sí? Claro que sí. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y mire, cuando dice sufrirá pérdida, nos habla esta palabra detrimento. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Detrimento. ¿Sí? Y esta palabra significa deterioro o daño. ¿Sí? Deterioro o daño o perjuicio. ¿Sí? Entonces dice sufrirá, dice si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá deterioro, daño o perjuicio. ¿Sí? Es lo que enseña aquí Pablo. ¿Sí? Note que esto no nos habla de la salvación, ¿sí? Porque la salvación ya no la dio el Señor. ¿Sí es así? Y no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no la dio el Señor. Está hablando aquí no de la salvación, sino de lo que estamos construyendo. Amén. Lo que estamos construyendo. Esto es importante tomarlo en cuenta, porque va a ser pasado por el fuego, y nos habla de la santidad de Dios. Ese fuego del cual habla aquí, que va a ser, ¿verdad? Aunque así como por fuego, es por la santidad de Dios. Tiene que pasar, todo lo que usted y yo construimos tiene que pasar por el filtro de la palabra, por la santidad de Dios, la santidad de la palabra. Si lo que tú y yo hacemos no es aprobado por la palabra, dice que vamos a sufrir pérdida. Amén. Deterioro, ahí lo dice. Y la pérdida se refiere a que no vamos a tener recompensa. Yo le dije hace un momento, pregunté, ¿cuántos quieren recompensa? Pues yo creo que todos. Pero cuando no construimos correctamente, vamos a tener pérdida, no va a haber recompensa, ¿sí? Y me ha tocado ver a los niños que la maestra les dice, lo siento mucho. Hay maestras que se tocan el corazón y dicen, órale, pues ya te lo doy. No, mal hecho, ¿sí? O los papás, ¿verdad? Que dan una orden y el hijo no la cumplió. Bueno, está bien, para la próxima, ahora sí te lo aplico de veras. Mal hecho, ¿sí? Porque si tú dijiste una cosa, tienes que cumplirla. Si no lo hiciste, no puedes obtener este beneficio. Ay, pero pobrecito, siempre me obedece, pero hoy no lo hizo. Y si hoy no lo hizo, no merece recompensa. Amén. Pero es que siempre, no, pero es que siempre hago, pero es que sí, pero hoy no lo hiciste. Y el tema o el punto es que hoy tenías que haberlo hecho. Y si no lo hiciste, perdóname, no recibes recompensa. ¿Está conmigo? ¿Sí? Es como aquel que va a la carrera de 10 kilómetros. Y el año pasado fue a la carrera de 10 kilómetros y el antepasado también. Y esta vez, ¿verdad? Quiere hacer trampa y se mete por un lugar que no, para llegar a tiempo o llegar a la meta, ¿verdad? ¿Sabes qué? No, hoy hiciste trampa, hoy no. Pero otros años lo he corrido bien, sí, pero hoy no lo hiciste bien. No mereces tu medalla. Amén. Perdón por el ejemplo, pero es el que se me ocurrió ahorita. Es que hay muchos de nosotros que dicen, pero es que lo he hecho bien, es la primera vez. Sí, en el fútbol, en el deporte, en el fútbol, ¿verdad? Por ahí de repente le pega a un jugador al otro y es una entrada pues muy dura. Y entonces normalmente siempre se paran los jugadores y dicen, es la primera. ¿Sí se han dado cuenta los que les gusta el fútbol? Dice, es la primera, pues no, sí, pero con esa primera ya lesionaste al otro jugador, entonces mereces la tarjeta roja. Pero yo siempre, ¿verdad? Juego limpio, pero hoy no jugaste limpio, entonces hoy no mereces la recompensa. ¿Está conmigo? Esto es importante, hermanos. Es importante. Dice ahí, sufrirá pérdida. ¿Cuál es la pérdida? No vas a obtener recompensa. No vamos a obtener recompensa. Y creo que deberíamos de preguntarnos siempre que hacemos algo, si eso es digno de recompensa o no. Amén. ¿Será digno de recompensa lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo? No de salvación, escúchame bien, no vas a perder la salvación. En este tema de la salvación, yo soy una de las personas que creo que la salvación no se pierde, ¿sí? Pero note esto, o sea, yo estoy hablando de aquellos que en verdad son nuevas criaturas. Porque hay gente que dice, yo tengo, no tienes salvación. Mientras no nazcas de nuevo no tienes salvación. Y hay gente que aunque asista a la iglesia no ha nacido de nuevo. Porque aquel que nace de nuevo y que nace de Dios no peca. Amén. No peca. Tiene caídas, tiene responsos, pero no peca deliberadamente. Aquellos que sobre lo que dice la palabra están haciendo lo que ellos quieren, están pecando deliberadamente. A ellos les hace falta nacer de nuevo, ¿sí? Ahí sí la salvación no ha efectuado, ¿verdad? O no ha caído sobre ellos. ¿Sí está conmigo? Pero en aquellos que realmente han dejado todo por amor a Cristo y de repente se resbalaron, de repente tuvieron una situación ahí no muy buena, bueno, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A esas personas, ¿verdad? La salvación no se pierde. Amén. Ahora, aunque la salvación no se pierde, nosotros tenemos que trabajar y construir. Aquí lo dice Pablo. ¿Está conmigo? Entonces, no perderás la salvación, pero no va a haber recompensa. ¿Sí?
Ahora, qué importante es esto. Y no quiero hacerte dudar, y si te hago dudar, qué bueno, ¿verdad? Porque la intención es que tú y yo pensemos bien, ¿realmente he nacido de nuevo? No diga amén ni levante la mano, pero hágase esa pregunta. ¿Realmente he nacido de nuevo? Si he nacido de nuevo, tengo que dejar de pecar y dejar de hacer todo lo que a Dios no le agrada, voluntariamente. Si no lo estoy haciendo, entonces me hace falta nacer de nuevo. Soy solamente un congregante más, pero no he nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Amén. Aunque tenía años de estar, ¿verdad?, en el templo y enseñando la ley, no había nacido de nuevo. Entonces, ¿está conmigo? ¿Sí? Entonces, aquí no habla de la pérdida de salvación, habla de la pérdida de la recompensa. De la recompensa. Todos nosotros vamos a pasar delante del trono de justicia, vamos a ser juzgados, pero no por pérdida de salvación, sino por lo que construimos. ¿Está conmigo? Vamos a pasar por ese juicio delante de Dios y el Señor nos va a mostrar todo lo que hicimos, y quizás no va a ser para pérdida de salvación, no, sino para recompensas, para premios. Entonces es importante esto, hermanos, ¿sí? Esta persona tendrá, ¿verdad?, que entregar cuentas delante de Dios. Y dice versículo 14: si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿sí? Y cuando dice se quemare, ¿bajo qué fuego, hermanos? Bajo el fuego de la santidad de Dios. Amén. La santidad de Dios va como ese soplete, ¿no? Cuando pasan el oro, ¿verdad?, por esos hornos o por ese soplete, ¿verdad? Recuerda que dijimos que el metal, hablamos días atrás de esos metales preciosos, el oro, la plata, cuando son pasados por el fuego, todos los metales que están ahí pegados a ese metal precioso se desprenden cuando son pasados por el fuego, ¿sí? Se desprenden, se consumen y solamente queda el oro puro, ¿sí? Lo mismo va a ser. Lo que construyamos nosotros va a ser pasado por fuego, y ese fuego de la santidad de Dios, Dios va a dictaminar bajo qué intención lo hicimos, y si permaneciere, entonces vamos a recibir recompensa, pero si se quemare, vamos a tener pérdida, la pérdida de la recompensa. ¿Está conmigo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Entonces, qué importante es esto. Este pasaje enseña, hermanos, que, vuelvo a repetirlo, habrá un juicio para las naciones, habrá un juicio para los que no hicieron las cosas bien delante de Dios, habrá un juicio para los cristianos de cómo construyeron, de cómo edificaron, ¿sí? Entonces pasaremos por ese juicio de la santidad de Dios. Entonces, bueno, bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? El cimiento ya está puesto, que es Cristo Jesús, y sobre ese cimiento vamos a comenzar a tomar los materiales necesarios para poder construir un buen edificio. Hágase esta pregunta hoy: ¿qué tan hermoso está quedando su edificio? ¿Qué materiales estamos utilizando ahí? ¿Cree usted que cuando pase por el fuego pueda permanecer? Si usted dice, híjole, creo que no, bueno, estamos a muy buen tiempo de poder derribar eso y poder edificar correctamente sobre el cimiento que es Cristo Jesús, la palabra del Señor. Amén, hermanos. Por eso Dios nos da la oportunidad de estar aquí. Qué hermoso es eso. Amén. Versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire de dónde viene el contexto, ¿sí? Vamos siguiendo el contexto, o sea, de cómo edificamos, qué es lo que estamos edificando. Y cuando llega a este punto, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora? ¿Dónde? En vosotros. El Espíritu de Dios no habita en este edificio como tal. No, la gloria de Dios desciende en este lugar porque es atraída por cada corazón aquí presente. Pero la gloria de Dios, hermanos, habita en nuestros corazones, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios habita en nuestros corazones. Dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios, verdad? O de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Qué hermoso es esto. Dios vino a morar en nuestro corazón. Dios quiere reinar en nuestro corazón. Qué hermoso es eso. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno,
independientemente del partido que usted guste, al que usted le vaya, yo no quiero entrar aquí en detalles, pero ¿cómo se sentiría usted que sabe, verdad, que nos enteramos que va a venir la presidenta actual de nuestro país y que escoge, verdad, poder estar en la casa de alguno de nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos? Hayamos votado o no hayamos votado por ese candidato, ¿sí? ¿Cómo nos sentiríamos? No, pues contento, ¿sí o no? ¿O no? No, porque yo no voté. A ver, le dije que independientemente de quien haya votado o no. No, porque a mí no me, independientemente de eso. Solamente que quiero que vea ese ejemplo. Imagínense que le dijeran, ¿saben qué? Va a venir la presidenta, ¿verdad? Municipal. Perdón, la presidenta de México. No quiero quedarme ahí en un hotel o en un lugar que me dé el presidente municipal. No, quiero quedarme en la casa de alguno de los que están aquí. ¿Cómo nos sentiríamos? Honrados, halagados, haríamos lo mejor posible. Bueno, voy a hablar por mí. Yo al menos me pondría a cortar el pasto. ¿Sí? Me pondría a darle una pintadita a mi casa ahí por dentro, acomodar ahí. Le diré a mi esposa, ¿y en qué habitación la vamos a poner? ¿Sabes qué? Voy a comprar un colchón mañana. Mi hijo me va a decir, te lo he pedido desde hace 10 años, ¿no? Haría lo necesario para poder acomodar, ¿verdad? Poner bien esa casa, ese lugar, porque la presidenta va a venir. ¿Sí está conmigo o no? ¿Se imagina conmigo? Hermanos, dice que nosotros somos templo de Dios. Mire, la verdad es que ya le hace falta una pasada a todo este edificio. ¿Sí o no? Todos decimos, sí, hermano. Bueno, pues, ¿qué onda? ¿Cuándo le entramos? Imagínense, ¿verdad? Va a venir alguien, es más, la misma presidenta, ¿verdad? Va a venir aquí a la congregación, porque si se queda en mi casa, pues yo la voy a traer a la congregación. ¿Sí? Hermano, pues entonces hay que dar una pasada, ¿no? Hermanos, somos templo de Dios. Somos morada del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos arreglando ese templo de Dios? ¿Cómo estamos arreglando esa morada? Ay, Señor, tú sabes cómo soy, así soy. Adelante, te abro las puertas de mi corazón para que veas cómo vivo. Así, ante ti no puedo esconder nada. Está bien, claro que es verdad lo que estamos diciendo, pero ¿por qué no arreglar? ¿Por qué no acomodar? ¿Por qué no poner, verdad, todo lo necesario para que el Señor pueda habitar en mi corazón? Dice ahí que somos templo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Tal parece que a los hermanos en Corinto se les había olvidado esto, y entonces estaban actuando, mire, se estaban peleando entre ellos. La disputa viene porque yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces tal pareciera que se habían olvidado que eran templo del Espíritu Santo de Dios. Estaban haciendo cosas que no eran correctas, estaban diciendo cosas que no eran correctas, peleándose entre ellos. Y se les había olvidado, ¿verdad?, que eran templo de Dios. Y todo lo que estaban construyendo sobre el cimiento, que Pablo, que Cefas, que se me fue el nombre del otro, que Apolos, gracias, ¿verdad?, les habían dejado. Ellos estaban construyendo cada uno según su favorito, y entonces andaban peleando. Y entonces Pablo les dice, no se acuerdan, no saben o ignoran, ya se les olvidó que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes. ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué hacen esto? Hermanos, hoy Dios nos pregunta a usted y a mí, ¿no sabes que sois templo del Espíritu de Dios? ¿No sabemos que somos templo del Espíritu de Dios, hermanos? Y que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos actuando de esa manera? Si somos templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo mora ahí en nosotros. Hermanos, está bien, no podemos perder la salvación. Ok, está bien. ¿Sí? Y bueno, vuelvo a repetirlo. Aquel que ha nacido en verdad, de nuevo, aquel que ha dejado esas cosas. No podemos, si nosotros hacemos cosas que no son correctas, entristecemos el Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Amén. Que está ahí en nosotros. Lo ponemos triste, hermanos. Eres una persona. ¿Sí? Entonces, ¿de verdad Dios reina en nuestro corazón? ¿Cómo ve? Pablo le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, que Dios mora ahí con ustedes. ¿Sí?
Y si realmente Dios mora con nosotros, hermanos, Él tiene que reinar ahí en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a eso, a reinar en nuestro corazón. Por eso la importancia, hermanos, de que Dios reine en nosotros, para poder hacer lo correcto, para poder hacer lo que es bueno. ¿Sí? Fíjese, yo le pregunto a usted, en verdad, no responda, ahí en su interior, quiere responder ahí en su interior. ¿De verdad Dios reina en tu corazón? ¿De verdad Dios reina en mi corazón? Vamos a hacer un análisis de todo lo que estamos haciendo, diciendo, llevando a cabo, poniendo en práctica. Y ahí entra la pregunta: ¿de verdad Dios reina en mi corazón? Note que yo no le pregunté si usted cree en Dios. Esa no es la pregunta. Note que yo no le pregunté si usted cree en Jesús. Note que yo no le pregunté si oró en la mañana o ora en las noches, ¿sí? No le pregunté si leyó algún versículo de la Escritura. Tampoco le acabo de preguntar si usted es constante en las reuniones, ¿sí? Yo le estoy preguntando y me estoy haciendo la pregunta a mí mismo: ¿en verdad Dios reina en mi corazón? Porque esa es una pregunta aparte de todas las que acabo de hacer, ¿sí? Si venimos, si oramos, si leemos, si esto, si el otro, pero la pregunta real es: ¿en verdad Dios es el rey de mi corazón? ¿Dios reina en mi corazón? Somos templo del Espíritu Santo de Dios y la gloria de Dios se manifiesta en sus hijos, hermanos. Amén. Ahora, ¿vivimos como tales? ¿Como hijos de Dios? ¿Nos estamos comportando como tales, como hijos de Dios? Ahora, siempre nuestra intención no es que nos vayamos todos achicopalados y bueno, y si eso pasa, gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios quien está redarguyendo nuestro corazón. Y el mismo Espíritu Santo, mire, para quien tiene el Espíritu Santo de Dios, voy a mencionar esto. Cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra dura y muchos de nosotros salimos: híjole, es que otra vez nos dieron y nos vamos así. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros dice: sí, pero tienes que hacer esto y dejar de hacer esto. Sí, Señor, me voy a levantar en tu nombre y ahí voy. Pero aquel que dice: ay, es que otra vez siempre lo mismo, ya mejor no voy a ir a esa iglesia, no tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te lleva a poder reconocer tu falta, poder arrepentirte y hacer lo correcto. Aquel que dice: no, ya no voy a regresar, que para esto no, le hace falta el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no te lleva a huir, no te lleva a alejarte. El Espíritu Santo de Dios te lleva a hacer lo correcto, siempre. Amén. Alaba el nombre del Señor. Entonces, la intención no es que tú y yo nos vayamos todos así, y si nos vamos así, que el Espíritu Santo de Dios nos levante para poder seguir en la línea correcta de obediencia. Si no te vemos por aquí, ¿verdad?, y te vas a otro lugar y dejas de reunirte, bueno, vamos a entender que te hace falta nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo de Dios que te lleve a poder arrepentirte. Por eso muchos ya no siguieron a Jesús, porque las palabras de Jesús eran muy fuertes. Tenía muchos discípulos. Los apóstoles fueron escogidos por él, pero había muchos discípulos, muchos que le seguían. Y en una ocasión él les dijo: ustedes me siguen porque les di de comer. Y todos se ofendieron. Aún los mismos muchachos, los 12, les dijeron: Señor, es una palabra muy dura. Y les dijo Jesús: ¿ustedes también se quieren ir? Y dice que a partir de ese momento muchos ya no le siguieron. ¿Por qué, hermanos? Porque su intención no era otra. Amén. Su intención era otra. Y la Biblia dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. ¿Sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Dice ahí, el verso dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora? ¿Sí? Y esta palabra morar viene del griego oikeo, con cada kilo, así como se oía, oikeo, que es habitar, morar y vivir. ¿Sí? El Espíritu Santo habita, el Espíritu Santo vive. Bendice el nombre del Señor. Mire, el mundo, y esto es un error, ¿sí? Muchas veces yo lo he dicho, ¿no? El mundo no se puede meter a la iglesia. Amén. Escúcheme, déjeme tratar de explicarlo mejor. Usted y yo somos la iglesia. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, hermanos, el mundo no puede entrar a la iglesia. Sin embargo, el mundo se ha metido a las congregaciones. ¿Sí está conmigo? El mundo se ha introducido en las congregaciones.
Pero el mundo no puede entrar a la iglesia. Si tú y yo somos la iglesia de Cristo, o sea, que Jesús reina en mí, nada de lo que el mundo ofrece o da puede entrar aquí. ¿Sí está conmigo? El detalle es, hermano, entonces, ¿por qué son seducidos? Entonces, porque realmente Jesús no habita aquí. ¿Sí? Cuando Jesús habita aquí, no hay lugar para nada más. ¿Sí? Cuando éramos niños cantábamos una canción que dice: si el diablo llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Así la cantábamos. ¿Quién se inventaría esa canción? No lo sé. Pero mire qué razón hay. Si el diablo o el mundo o cualquier cosa viene y te quiere, ¿verdad?, seducir y quiere entrar a ti, dile no hay cabida para ti. Yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. El Señor mora en mi corazón. Pero si tú estás llevando prácticas y haciendo cosas que no son correctas, entonces el Señor no está en tu corazón. Y es urgente dejar que Él reine en mi corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso vuelvo a repetir, el mundo no puede entrar a la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, no tienes nada que ver, absolutamente nada que ver con las cosas del mundo. Gracias por ese amén. Otra vez, si tú eres parte de la iglesia, eres templo de Dios, no tienes nada que ver con las cosas que se practican en el mundo. Amén. No te estoy diciendo que nos vamos a meter a una burbuja y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las prácticas que son abominación delante de Dios. Nada, ninguna de esas prácticas, ¿sí? Y si estás permitiendo eso, hermano, es urgente que abras tu corazón al Señor. Sí se han metido las prácticas del mundo en las congregaciones y por eso muchos hombres, ¿verdad?, están llevando a cabo prácticas que se hacen en el mundo, ¿sí?, para atraer gente. Hermano, y si hacemos esto para atraer a la gente, para atraer a los jóvenes, ¿sí? ¿Por qué no les decimos a los jóvenes, decía un hermano, por qué no les decimos a los jóvenes, ¿verdad?, para que sean atraídos, que vengan a la reunión y les damos una michelada, ¿no? Pero abajo le ponemos michelada cristiana, o sea, sin bebida alcohólica, ¿no? Porque se han tratado de introducir cosas del mundo a las congregaciones, ¿sí o no? Que el tatuaje, que los piercings, ¿cómo se llaman? Piercings, sí. Hermano, ¿qué de malo tiene? Y ahí veo a los muchachos llegando a las congregaciones y los padres de familia como si nada, ¿verdad? Hermano, pues que tiene buen corazón. Pues sí, pero ese buen corazón se va a quemar en el infierno mientras no deje reinar a Jesús en su corazón. Y se han introducido prácticas que no son correctas, ¿sí? Hablar otra vez del yugo discipulado, de 8 días menciono esto, ¿eh? Son prácticas que Dios no permite. Entonces, ¿qué es lo que estamos edificando? Eso que estamos edificando, Dios lo va a probar. Dios lo va a probar, hermanos, ¿sí? Entonces, Pablo aquí les dice, ¿verdad?, a los hermanos en Corinto: hey, ustedes son templo del Espíritu de Dios. Amén. Y Dios nos dice ahora a cada uno de los que estamos aquí: hey, ustedes son templo del Espíritu de Dios. Amén. Somos templo del Espíritu de Dios. Y cada vez que quieras hacer algo que no es correcto, di: no, yo soy templo del Espíritu de Dios. Y cada vez que quieras escuchar algo o ver algo que no es correcto, soy templo del Espíritu de Dios. Amén. Y no puedo permitir y no puedo, ¿verdad?, dejar que eso esté en mi corazón. Mire, no pierda su cita ahí en Corintios. Y vaya conmigo a Romanos capítulo 8, por favor, verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9. ¿Sí está ahí conmigo? Vamos a leer hasta el versículo 11. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. ¿Sí está conmigo? Vamos, léalo conmigo, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Mire, otra vez, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, hermanos, ¿sí?, no vivís según la carne. Pero si vivimos según la carne, entonces el Espíritu de Dios no mora en vosotros. Aquí lo explica bien Pablo a los romanos. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Vea que la pregunta otra vez no es si tú crees en Jesús, si tú te sabes los cantos, si tú te reúnes constantemente, si tú, ¿verdad?, participas en tal ministerio o en tal servicio. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿tienes el Espíritu Santo de Dios en ti? ¿Eres templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Somos morada de Dios? Amén. Esto es importante. Y si somos morada de Dios, dice, nosotros no vivimos según la carne. No tendríamos por qué vivir según la carne. ¿Sí? Entonces, usted y yo sabemos, ahí en Gálatas dice, ¿verdad?, el fruto del Espíritu y el fruto de la carne, las obras de la carne. ¿Sí? Entonces, no estamos viviendo según la carne. Aunque estamos en este cuerpo, ¿verdad?, no vivimos según, ¿verdad?, la naturaleza caída. Aunque está ahí, no será quitada. ¿Cuántos peleamos todos los días con algo que no es correcto? ¿Verdad que sí? Un pensamiento, una palabra, algo, y todos los días estamos ahí batallando y híjole, qué complicado se vuelve. ¿Sí? Y llegamos el día domingo a este lugar, híjole, todos cansados porque cómo peleamos con esa situación durante la semana. ¿Sí es así o no? Amén. Nos pasa a todos. Pero no vivimos según la carne y hay una pelea constantemente. ¿Sí? Nuestro peor enemigo no es el pastor. Nuestro peor enemigo no es el hermano o la hermana. Nuestro peor enemigo no es el diablo. Escúcheme bien. Muchas veces el diablo dirá, pues yo qué te hice. Pues yo qué. ¿Sí? ¿Por qué me culpas a mí? ¿Sí? Nuestro peor enemigo es nuestro yo, nuestra naturaleza de pecado, y estamos peleando ahí todos los días, ¿verdad? Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que tengo que hacer no lo hago, porque dentro de mí hay una ley que me lleva en contra de la ley de Dios. ¿Sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero mire, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos da la fortaleza para poder enfrentarnos todos los días. Aquel que dice, no, es que llénate del Espíritu Santo de Dios y no vas a tener pensamientos malos. No es cierto, no es cierto. Jesús fue llevado al desierto y ahí en el desierto fue puesto a prueba. ¿Pero por qué triunfó? Porque estaba lleno. Dice que fue llevado por el Espíritu, amén, al desierto. Y se fortaleció y estaba en comunión con Dios. Hermanos, ahí está la clave. Mi comunión con Dios me va a dar fortaleza. Por eso les decimos, no deje de reunirse. La gente no entiende por qué le decimos no deje de reunirse. ¿Sí? Y muchos dicen, pues es que nos dicen para que demos la ofrenda. No, si usted quiere venir y no quiere dar ofrenda, no dé ofrenda. De verdad, no la dé. No, ese no es el punto, ese no es el objetivo. La intención de decirle que no deje de reunirse es porque si nos dejamos de reunir somos vulnerables a caer. Somos hermanos candidatos a ser devorados por el diablo. Amén. Y por eso decimos no nos dejemos de reunir. Por eso tenemos que estar constantes. Amén. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu de Dios mora en el cristiano. Aquel que anda bajo el Espíritu de Dios, ¿sí? Mora el Señor en su corazón y entonces puede tener, ¿verdad?, la salida. Dice el Señor que la palabra del Señor que junto con la tentación Dios nos da la salida siempre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero tenemos que estar bien llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces vea aquí, ¿verdad? Esta palabra dice que el Espíritu Santo de Dios mora, se encuentra, habita ahí en nosotros, ¿sí? Está ahí en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios nos guía. Él nos controla por medio de su palabra. Amén. Somos llenos del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y esto equivale a que la palabra de Dios habita en nosotros. Y que en todo tiempo Jesús fue llevado al desierto. ¿Y cómo derrotó al diablo? Por la palabra. Amén.
Entonces, cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo de Dios, la palabra habita en nosotros. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello, ¿sí? Entonces, qué hermoso es esto. Dice, y si alguno no es de Él, ¿verdad? O si alguno no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es de Él. Y el Señor va a venir por los suyos. Amén. La pregunta es, ¿somos de Él o no? ¿De qué manera lo vamos a ver? Cuando el Señor reine en nuestro corazón y seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque Él viene por los suyos. Amén. Entonces es importante. Y mire, regresando ahí a Corintios, ¿verdad? Pablo regaña a los hermanos, ¿sí? No les está haciendo una pregunta suavecita, hermanos, ¿no sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios? No lo dice así suavecito, ¿eh? O sea, les está llamando la atención, les está exhortando y les está diciendo, hey, ¿no saben que son templo del Espíritu Santo de Dios? Ay, no me hables así. Sí, eres templo del Espíritu Santo de Dios y Dios mora en ti. ¿No te acuerdas de eso? ¿No sabes eso? ¿Ignoras eso? Pablo les está llamando la atención a los hermanos en Corinto, porque los hermanos en Corinto estaban haciendo cosas que no eran correctas y Pablo los regaña por su comportamiento. Se andaban peleando entre ellos, andaban discutiendo entre ellos. No, que ¿verdad? Pablo, Apolos, Pedro, yo pienso que hasta traían sus camisetas ahí, ¿verdad? Como ahora los chicos, ¿no? Que se pelean porque no, pues Messi o Cristiano Ronaldo, ¿eh? Yo creo que traían ahí sus playeras del apóstol Pablo, ¿no? Apolos, Pedro, ¿no? Sí. Y la playera de Pedro así con la espada mochándole la oreja al otro. Y peleaban por los suyos, ¿no? Ahí, sí. Y la inscripción abajo, ¿y esa oreja qué? ¿No? ¿Sí? Entonces se andaban peleando y Pablo los ve. Cuando usted ve que sus hijos están peleando, ¿cómo llega? Ay, chicos, no se estén peleando. Algunos sí, ¿eh? Ay, no se estén peleando. A ver, vete para allá tú y tú para acá. Y véanse mutuamente y piensen si es correcto lo que están haciendo. No. Y en el momento, ¿sabes qué? Si los vuelvo a escuchar, les voy a dar a los dos. ¿Sí? Ay, no, hermano, eso no es amor. Claro que es amor. Y si tú les das, lo van a pensar otra vez para volverse a ofender, para volverse a pelear entre ellos. Pablo estaba viendo que se estaban peleando entre los hermanos. Algunos, y mire, estaban sentados así como nosotros estaban sentados, ¿verdad? Mire, aquí perfecto queda los de Pablo, los de Apolos y los de Cefas. ¿Sí? Y bueno, aquí nos dividimos, ¿verdad? Y los de Apolo tienen bien poquitos. ¿Sí? Los de Pablo somos fuertes. Los de Pedro, pues, más o menos, ¿verdad? Sí. Y todos se burlan. A ver, todos búrlense de los de Apolos. No es cierto, ¿eh? Estaban todos juntos, pero salían y cada uno, no te juntes, ellos son de Pedro, ellos son de Pablo. No, nosotros somos de Apolos. Vente, manito, vente para acá. Vente, hermanito, vente. Y Pablo observa eso dentro de la iglesia en Corinto y dice, ¿no saben que son templo del Espíritu Santo de Dios? Y se dirige a todos, a los de Pedro, a los de Cefas y a los de Pablo, de Apolos, perdón. ¿Sí? ¿No saben que son templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué se comportan de esa manera? Hermanos, hoy Dios nos dice, ¿por qué te comportas de esa manera? ¿No sabes que eres templo del Espíritu Santo de Dios? Amén. Y Dios nos ha estado hablando de la crítica, Dios nos ha estado hablando del juicio, Dios nos ha estado hablando del poder hablar mal detrás de los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque no sabes que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué te atreves a hacer eso? ¿Por qué te atreves a hablar con facilidad de fulano, de sutano? Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo los exhorta, Pablo los regaña. ¿No te acuerdas que el Espíritu Santo de Dios está en ti? Y otra vez, cuando usted escuche a hablar a alguien de los de aquí de la iglesia, de otro miembro de la iglesia, ¿verdad? Dile, oye, ¿no te acuerdas que eres morada del Espíritu Santo de Dios? Pues sí, pero ese se pasa. Hey, eres morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Se pase o no se pase, eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces eso no debe de estar en tu corazón. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya me pasé de tiempo. Hasta aquí me voy a quedar, hermanos.
Sí, híjole, ¿cómo ve? Dios es bueno. Y bueno, al menos yo sigo aprendiendo de esto y Dios nos sigue enseñando. Hermanos, dispongamos nuestro corazón. Somos muy amados de parte de Dios y Dios desea bendecir la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Voltea con tu vecino, dile que Dios te bendiga, que sigas teniendo excelente día. Dios los bendiga.